Llegamos a nuestra última conferencia. Queremos agradecerle a todos ustedes por su presencia y por su participación. Gracias también a todo el equipo de Ahuacán por el esfuerzo en este foro. Y vamos a conocer a nuestro siguiente invitado que ya se encuentra en el set. Él es el doctor Gonzalo Merediz, que nos dará la última ponencia. Parte de su reseña, él es maestro de Biología Ambiental por parte de la Universidad Estatal de Nueva York. Desde 1992 ha dedicado sus esfuerzos profesionales a la conservación ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales en Quintana Roo con la organización Amigos de Siancán. Actualmente es el presidente del organismo de cuenca de la península de Yucatán y además un quintanarroense muy querido por todos. Querido Gonzalo, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Soy Gonzalo Merediz Alonso, director ejecutivo de Amigos de Siancán y desde hace unos meses también presidente del Consejo de Cuenca de la península de Yucatán. Agradezco realmente a Ahuacán la oportunidad de estar hoy con ustedes y a ustedes el acompañarnos y escuchar lo que tengo que platicarles sobre la restauración de los ecosistemas. Amigos de Siancán es una organización de la sociedad civil y justamente el próximo mes vamos a cumplir 35 años de trabajar por la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, no nada más en Siancán, sino en todo el estado de Quintana Roo. Realmente nuestro trabajo se centra en cuidar los recursos naturales para beneficiar a la gente, para que tengamos elementos de desarrollo como sociedad. Y pues yo llevo en Amigos de Siancán 28 años, llegué a hacer mi tesis de licenciatura hace ya 28 años, hace 15 que soy el director ejecutivo. Y yo recuerdo en mis primeros tiempos en Amigos de Siancán que yo decía, bueno, mira toda la riqueza natural que hay en Quintana Roo, tenemos una gran oportunidad de conservación, aquí debemos trabajar en la conservación. Hay una oportunidad para cuidar los recursos naturales. Y la verdad es que ha habido muchos éxitos de conservación en todo este tiempo. Se han decretado muchas áreas protegidas, algunas son reconocidas internacionalmente, como la misma Siancán, o Banco Chinchorro, o el Parque Marino de Cancún. Pero también hemos tenido un gran deterioro ambiental. La población en Quintana Roo ha crecido, el desarrollo turístico se ha incrementado y desgraciadamente en estos tiempos ya no tenemos nada más ese privilegio de cuidar los recursos naturales. Ya tenemos que empezar a restaurar algunos de los ecosistemas que tenemos aquí en la región. Y la verdad que sí es una lástima que ahora tengamos que hablar tanto de restauración cuando hace 2 décadas teníamos que hablar de conservación nada más. Pero bueno, así son las cosas. El desarrollo crece, la gente tiene necesidad de tener empleos, necesidad de generar recursos, ingresos para cuidar a las familias y pues es una realidad que el desarrollo en Quintana Roo va a seguir ampliándose a lo largo de los años. Y bueno, hay muchas etapas en cuanto a la restauración de los ecosistemas, hay mucho que hacer en los ecosistemas. Y pues podemos hablar, por ejemplo, de la restauración de selvas, a pesar de que todavía tenemos una gran superficie de selvas en Quintana Roo. Somos quizá el estado junto con Campeche que más selvas tiene en todo el país y parte de las selvas más grandes del continente después del Amazonas. Sin embargo, perdemos 10,000 hectáreas de selvas al año. Sí, es una superficie importante de selvas. Entonces tenemos que trabajar en la restauración de los bosques, en la restauración, la reforestación de las selvas que hemos perdido. Es importante porque al perder selvas perdemos capacidad de capturar carbono, perdemos capacidad de captar agua para el subsuelo, agua que eventualmente llega a sostener el destino turístico más importante de América Latina. Es decir, las selvas juegan un papel mayúsculo no solamente en la biodiversidad, sino en la economía de Quintana Roo y de México. Y si seguimos avanzando, pues las selvas captan agua, como comentaba, ayudan a recargar los acuíferos que tenemos. Tenemos una de las reservas más grandes de agua dulce de todo el país. Tenemos la red de ríos subterráneos más grande del mundo, un tesoro realmente único. Y sin embargo, pues la contaminación del agua también es una realidad. Hemos contaminado de manera importante el agua porque las casas no están conectadas al drenaje o porque hay asentamientos irregulares o porque las plantas de tratamiento que existen están rebasadas. En fin, por muchas razones, pero el hecho es que el agua en Quintana Roo, en ciertos sitios, tampoco vamos a generalizar que toda la península de Yucatán
está contaminada, pero en ciertos sitios tenemos problemas importantes de contaminación. Y es otra restauración que tenemos que hacer. ¿Cómo le empezamos a devolver agua limpia a la naturaleza? La tomamos limpia y la tenemos que devolver con la misma limpieza. Eso nos implica que tenemos que hacer como sociedad un esfuerzo mucho mayor y una inversión mucho más grande en muchas más plantas de tratamiento con mucha mayor capacidad y con mayor capacidad de eliminación de nutrientes, que es el principal problema de contaminación que tenemos aquí, de fosfatos, nitritos, nitratos. Entonces tenemos que hacer esa inversión como sociedad, más inversión en drenaje. Nosotros como dueños de nuestras propias casas tenemos la responsabilidad y la obligación de invertir en conectarnos al drenaje. La inversión pública que hacemos para tener drenaje público en Quintana Roo pues no sirve de nada si nosotros los habitantes no nos conectamos al drenaje. Empezar a usar otro tipo de detergentes, buscar en el mercado detergentes que no tengan fosfatos. En fin, hay mucho que hacer para restaurar los ecosistemas de agua dulce. Y así nos podemos seguir yendo hasta la costa, hasta los humedales, los manglares. En el norte de Quintana Roo, por poner un ejemplo, hemos perdido más de la mitad de los manglares que teníamos originalmente. En los años 70 teníamos grandes manchones de manglar en toda la costa norte del estado y pues en los últimos años, como comentaba, hemos perdido más de la mitad y lo hemos fraccionado. Y hemos perdido manglar a veces por desmonte para construir, pero también la verdad es que por razones un poco tontas, por decirlo así. Se abren caminos sin pensar en los flujos hidrológicos y un caminito de 10 metros de ancho, mal planeado, mal hecho, pues mata a lo mejor decenas o cientos de hectáreas de manglares al cortar el flujo del agua. Entonces tenemos que restaurar manglares. En Siancán, la reserva de Siancán, por ejemplo, con apoyo de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y bajo la conducción del doctor Jorge Herrera del Cinvestav, tenemos un proyecto para restaurar los manglares, unos manglares que fueron dañados hace muchos años por un camino. Restaurar primero los flujos de agua para después ayudar al manglar con un poquito de reforestación a que de manera natural rebrote en esa zona. Es decir, si hay alternativas, es factible restaurar el manglar, pero tenemos que dejar de destruirlo. Además que ahora destruir el manglar es ilegal. La ley protege al manglar y no podemos desmontar por ningún motivo ese ecosistema tan importante que es vital para captar carbono, vital para limpiar el agua, vital para sostener la pesquería de nuestra región. Y finalmente seguimos en el camino ya hacia el mar. Tenemos las playas, una tragedia la verdad lo que nos pasa con las playas, la construcción inadecuada de infraestructura en la playa, el desmontar toda la vegetación que hay en la playa, quitar la duna de arena para que la vista al mar sea impecable, ha traído como consecuencia que se nos han ido erosionando las playas en todo el estado. Cuando vienen tormentas, cuando vienen huracanes, el oleaje lava la playa y al haber un muro en lugar de una duna con vegetación, la arena no tiene cómo sostenerse cuando va regresando poco a poco con el mar, choca con un muro, no tiene a dónde ir y entonces la playa no se regenera de manera natural. Y como consecuencia, un destino de sol y playa está perdiendo la playa. Y el restaurar la playa, que implica bombear arena desde Cozumel a veces hasta Cancún o Playa del Carmen, cuesta millones y millones de pesos. Millones de pesos que nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos respetado la vegetación original y hubiéramos construido unos metritos detrás de la duna costera. Entonces son cosas prevenibles, son cosas restaurables, pero hay que tener en cuenta que la restauración sale más cara que la conservación y el no cuidar nuestros recursos, muchas veces la gente lo ve como bueno, es una plantita, son unas plantitas, unos animalitos. Pues sí, la biodiversidad es importante, pero también es la economía de nuestro estado, la economía de nuestro país, de nuestro destino, la imagen de nuestro destino ante el mundo. Entonces hay muchas implicaciones al perder nuestros ecosistemas. Y de la playa pues nos echamos un chapuzón hasta el mar
y vemos el arrecife, que ahí también tenemos una tragedia terrible. También en los últimos años hemos perdido mucho más de la mitad de los arrecifes que teníamos aquí originalmente. Más recientemente hemos tenido una serie de enfermedades que están matando al coral, que lo están afectando. La contaminación del agua también, que recibe estos nutrientes que hablaba al principio, están afectando al manglar. Estas aguas contaminadas generan que las algas se reproduzcan mucho más rápido de lo que lo harían sin estos contaminantes, y el alga acaba matando a los corales. Y ahora hay esfuerzos muy importantes de varias instituciones que están restaurando el arrecife de coral. Pues es lamentable, también es un costo muy alto para los contribuyentes, para la sociedad, para el gobierno. Sin embargo, bueno, qué bueno que se están haciendo esos esfuerzos para restaurar el arrecife. Y bueno, la restauración puede seguir indefinidamente. El tema aquí es hasta cuánto estamos dispuestos a seguir invirtiendo en restaurar nuestros ecosistemas y hasta cuándo vamos a empezar a detener el deterioro de los ecosistemas para que no tengamos que hacer esa restauración y hacer ese gasto. Tenemos que empezar a planear el desarrollo de tal manera que reduzcamos en la medida de lo posible la deforestación de selvas. No pretendo que no cortemos un solo árbol, pero sí tenemos que reducir la destrucción de las selvas. Un reto importante ahora que los ejidos se están parcelando, se están privatizando, pues cada ejido está pretendiendo ser un centro de población, una ciudad, un desarrollo turístico, entonces eso nos trae una presión muy fuerte hacia las selvas. Como dije antes, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para limpiar nuestras aguas. Y les voy a contar una anécdota. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Austria. Teníamos un proyecto de investigación con el Servicio Geológico de Austria. Hicimos un mapeo de los ríos subterráneos en Tulum. Un trabajo muy padre, la verdad. Y tuve la oportunidad de ir a Austria y me contaban la historia del río Danubio, que hace 40, 50 años estaba prohibido nadar en el río Danubio. No se podía tomar el agua del río Danubio por lo contaminado que estaba. Sin embargo, en la actualidad, las aguas del río Danubio están limpias. Se puede nadar, casi se puede tomar el agua del río Danubio. La actividad económica no se detuvo alrededor del Danubio y me parece muy impresionante porque un grupo de países, el Danubio recorre muchos países de Europa, países que eran socialistas, capitalistas, países más pobres, países muy ricos, con culturas muy diferentes, idiomas muy diferentes, y se pudieron poner de acuerdo para restaurar el río Danubio, para limpiar el río Danubio, y ahora es un ejemplo mundial de restauración. Entonces yo me pregunto, pues aquí en la península de Yucatán, el mismo país, pues más o menos la misma cultura, está la cultura maya, está otras culturas, pero más o menos nos entendemos, y un país con recursos financieros y técnicos suficientes, pues creo que podemos también limpiar nuestra agua y poder limpiar nuestros ecosistemas, restaurar nuestros ecosistemas. Yo creo que sí podemos hacer ese esfuerzo y sí podemos ponernos de acuerdo para que dejemos de contaminar el agua, dejemos de destruir los manglares, el arrecife y la selva, y que pues, nuestros hijos, las generaciones que vienen, puedan decir, como yo dije cuando llegué a vivir a Quintana Roo hace casi 3 décadas, pues qué padre que tenemos el privilegio de conservar y no tenemos que estar gastando en restauración. Ojalá que en el futuro eso sea la realidad. Ahora nos toca restaurar y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, y los muchos recursos que todavía nos quedan en la península, pues redoblar los esfuerzos para conservarlos. Como sociedad tenemos la obligación de estar informados, de conocer cuál es la realidad que tenemos con nuestros recursos naturales y ver de qué manera cada uno de nosotros puede contribuir a cuidar los recursos naturales, cómo podemos presionar a las autoridades para conservar los recursos naturales y cómo hacemos para respetar la legislación muy rica que tenemos para cuidar la naturaleza que nos rodea. Estamos realmente en un paraíso, toda la península de Yucatán es un verdadero paraíso y pues tenemos la obligación de mantenerlo en esa condición para nosotros y para el futuro. Pues muchas gracias a todos por su atención y nuevamente gracias por la invitación a contribuir con estas reflexiones
compartir estas reflexiones con ustedes. Gracias. Pues bien, Gonzalo, muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante y llegó el momento de que nuestro público te haga un par de preguntas. Sin duda, esto ha generado muchísimas dudas y despertado inquietudes, así que adelante con las preguntas. Gracias por la ponencia. Sabemos muy bien que es todo un reto restaurar los ecosistemas, pero como sociedad, ¿cómo podríamos readaptarnos a los ecosistemas naturales y aprender de ellos? ¿Y cuál es la solución de RISE? Pues muy buena pregunta, muy profunda pregunta. Voy a necesitar otros 15 minutos para contestarla. Creo que lo más importante es ser conscientes de que compartimos el mundo con la naturaleza, que necesitamos de la naturaleza. La naturaleza nos protege de los huracanes, a través de los manglares, los arrecifes, la misma playa. La naturaleza nos da oxígeno, nos ayuda a absorber el dióxido de carbono que está generando un cambio climático que es real, ya no es una posibilidad, el clima está cambiando. Nos da agua para nuestra vida diaria y nos da agua para sostener este gran destino turístico. Entonces tenemos que entender que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza debe ser parte del desarrollo. Tenemos que terminar con este falso paradigma de que o tenemos desarrollo o tenemos conservación. Necesitamos los dos y necesitamos llevarlos a cabo de una manera integral. En la medida que entendamos que la duna costera, por ejemplo, puede ser parte del desarrollo de un hotel, puede ser parte de la jardinería de un hotel, de los atractivos de un hotel, pues no solamente vamos a dar algo diferente, interesante al turista, sino que vamos a cuidar la biodiversidad y vamos a proteger nuestra playa. El principal activo que tenemos en un destino de sol y playa es la playa. El sol ahí va a estar, pero la playa la podemos perder. Entonces, en el momento en que veamos que esos elementos de la naturaleza son parte de nuestro desarrollo, creo que vamos a empezar también a cambiar un poco nuestra forma de ver y vamos a ir buscando cómo cuidar mejor esos recursos naturales. Y bueno, tenemos otra pregunta más y última en redes sociales que dice lo siguiente: mucha de la devastación que existe en los países del tercer mundo, como sin duda es México, viene a las necesidades consumistas de países desarrollados. Prueba de ello son las pérdidas de nuestros bosques y selvas y también el recale de grandes cantidades de residuos marinos. ¿Qué estrategias podríamos crear o desarrollar para buscar una solución? Te escuchamos, Gonzalo. Pues también muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Creo que no debemos estigmatizar o enviar culpas a sectores determinados. Yo creo que todos, de una u otra manera, tenemos responsabilidad en lo que está pasando. Ya sea un pequeño agricultor que hizo su quema y se le fue el fuego, un gran hotelero que desmontó ilegalmente manglar para construir un hotel, una casa que no está conectada al drenaje. Yo creo que no es una cuestión de los grandes países, los poderosos. Todos estamos contribuyendo a que aquello ocurra, cada quien de distinta manera. Los países poderosos de una manera, los países no tan poderosos de otra manera. Entonces creo que es importante que asumamos también esa responsabilidad. Y el tema del consumo, mencionas el tema del consumo, es importante. Ciertamente estamos aprendiendo esquemas de consumo que vienen de los países industrializados. Un ejemplo es la basura. Antes, si uno comía un plátano en la calle y la gente lo tiraba, pues a los 2 días esa cáscara ya no existía. Ahora no es una cáscara de plátano, ahora es una bolsita o un cartoncito y se tira igual y el cartoncito no desaparece en mucho tiempo. Entonces tenemos que también, si vamos a adoptar esas prácticas de consumo de los países industrializados, tenemos que pensar cómo lo hacemos. Tenemos que empezar a pensar en reducir un poco el consumo de lo que no necesitamos. Hay un montón de desperdicio de comida, de shampoo, de aceite, de coches, lo que ustedes quieran. Desperdiciamos mucho a la hora de consumir. Entonces también tenemos que buscar reducir ese desperdicio. Los países industrializados podrán hacer muchas cosas en contra de los recursos naturales, pero al final está en nuestras manos lo que tenemos cerca. Y lo que tenemos cerca en nuestra vida diaria, y ahí creo que es donde podemos realmente incidir de una manera significativa.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, por aclararnos estas grandes dudas. Last but not least, como siempre, tus palabras han sido muy interesantes. Llegó el momento de despedirnos. Gracias de verdad a todo el equipo de Aguacán y a quienes han participado en este foro. También muchísimas gracias al Colegio St. John's por haber habilitado sus instalaciones y dar este set para que pudiéramos conectarnos a charlas sumamente interesantes por el bien de nuestro ecosistema y también de nuestro Quintana Roo. Yo soy Jorge Bertelli y ha sido un gusto acompañarlos a lo largo de estas 3 jornadas de distintas charlas. Mañana recuerden que cerramos este foro con una actividad de reforestación que va a ser sumamente importante para nuestras calles y la urbanización de Cancún. Me despido, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.